Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Feliz sábado lluvioso para toda la gente que nos está escuchando y también feliz tarde para nuestros operadores que a pesar de la lluvia, como todos los sábados, vienen a hacernos el aguante y acompañarnos también en la programación del día de hoy. El día de hoy tenemos una dinámica y una programación bastante interesante, poco usual, pero que me parece que está acorde también a las vísperas y a las épocas en las cuales vamos a comenzar a introducirnos y a sumergirnos próximamente en los días que vienen. En el deporte solemos hablar de tratamientos, de técnicas, tácticas y preparación física, pero sin embargo pocas veces nos detenemos a pensar en aquello que sucede cuando aparecen los nervios, frustración, el miedo a equivocarse o la presión para obtener siempre resultados positivos. ¿Qué lugar ocupa la mente en el rendimiento deportivo? ¿Cómo influyen las emociones en el camino de un deportista? Para poder debatir, reflexionar sobre estas preguntas y conocer más acerca de la psicología del deporte, hoy vamos a tener al licenciado Matías Fernández, que es especialista en el área deportiva, que nos va a contar un poco sobre su experiencia, conocimientos, desafíos psicológicos que atraviesan las personas no solo deportistas de élite, sino que practican alguna disciplina en el área deportiva, y tanto también como deportistas, como entrenadores, equipos y las herramientas que nos pueden acompañar a la hora de sumergirnos en este área. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Avi, ¿todo bien? Bueno, un gusto, saludos a todos. Te tocó, creo que de todos los días de programación, el peor. No, a mí me gusta, Para mí son los días de frío, de lluvia y viento los mejores que existen y todo el mundo me odia cuando a veces lo digo, pero siento que ya hacía falta cortar con tanto calor. Pero en esta época, ¿viste? Matecito, Ay, peli, sí, tortas fritas, pastas, unas chipitas. chipacuerito, como le Sí, decimos en Corrientes. vos que venís de allá, el mate de coco, todas esas cosas que remiten en esta época. Bueno, Mati, para introducirnos un poco en la temática, ¿qué es exactamente la psicología del deporte? ¿Cuáles son sus funciones? ¿O qué rol cumple dentro de los rendimientos deportivos? Bien, bueno, para comenzar, digamos que así a nivel general, ¿sí? La psicología del deporte se centra en el rendimiento del deportista, ¿sí? No es, ¿sí?, el psicólogo el encargado de hacerle ganar al deportista, que eso es algo importante de marcar, ¿sí? No es que me voy al psicólogo deportivo, me voy a ver la Mati y salgo campeón. No. Capaz que no, capaz que sí también, pero se centra en el rendimiento. Okay. ¿A qué me refiero con el rendimiento? A todas las habilidades que utiliza el deportista, ¿sí?, dentro de su deporte. Depende del deporte, las habilidades que utilice, pero generalmente suelen ser la concentración, la motivación, mencionaste un poco del miedo, de la ansiedad. Entonces va un poco por ese lado, ayudar al deportista a que aprenda a trabajar con estas habilidades, con estas herramientas que la tiene incorporada, ¿no? Y muchas veces no son tenidas en cuenta. Uh-huh. Muchas veces también esto del entrenamiento deportivo en sí se lo asocia mucho a que hay que estar primero óptimamente desde el aspecto físico para poder tener un buen rendimiento. ¿Cuáles son esos aspectos que en realidad vos considerás que pueden ser relevantes, como mencionabas recién, aparte de sus habilidades y de lo físico, que no deberíamos dejar pasar por alto cuando pensamos en un rendimiento deportivo? Diría que la confianza, que tiene como base o como soporte fundamental el conocimiento, ¿no?, el autoconocimiento. Yo generalmente siempre trabajo en las primeras sesiones el conocimiento que tiene el deportista sobre sí mismo, ¿no?, sus fortalezas, sus debilidades, porque a partir de ahí estructura todos sus proyectos o sus objetivos. Okay. Y si estamos, digamos, proyectando mal un objetivo o tenemos metas muy altas acorde a lo que el contexto por ahí me está demandando o lo que yo poseo, generalmente tiendo a caer a la frustración, ¿no? ¿Y cuáles serían como esas metas en ejemplo que se trabajarían dentro del área deportiva? No sé, llegar a una semifinal o terminar algún evento en particular. ¿Cómo se establecen esas metas que se trabaja? Depende mucho del deportista y del deporte, ¿sí?
Porque, a ver, no es lo mismo jugar en equipo, ¿sí? En donde además de vos sos, supongamos, fútbol, ¿no? Son 10 pibes más, ¿sí? 10 chicos más, que no sabés cómo están los otros. Vos capaz puedes ser un grosso, pero si dentro del equipo hay 2 o 3 que salen al día siguiente, digamos, y llegan trasnochados, o que no le da la misma importancia al ganar, digamos, el torneo, y es difícil que se cumpla tu objetivo, tu meta. Okay. En casos individuales, por eso se ajusta un poco más, es un poquito más sencillo por ahí de lograr, pero también hay deportes en donde, por ejemplo, atletismo, ¿no? O natación, en donde vos sabés que, no sé, viene Avi está teniendo tales tiempos, no, yo estoy a 3 segundos, listo, ya sé que no, que se me complica mucho pasarle a Avi. No es imposible, pero son variables que hay que tener en cuenta para que uno, por ejemplo, diga, bueno, voy a terminar lo más cerca de Avi, por ejemplo, o voy a tratar de superar mi tiempo, ¿sí? Claro. Que generalmente trabajo siempre por el rendimiento de uno. Después Bien. Vamos a los resultados. Que por ahí es lo distinto que proponen a veces muchos entrenadores o coach deportivos desde el otro lado, ¿no? Esto de, bueno, tenemos que ganar a tal para poder posicionarnos en tal lugar, y por ahí entonces lo que voy entendiendo es la psicología deportiva tiene que ver con la superación propia para poder marcar ese récord que vaya en ascenso. ¿Cuesta mucho en el Alto Valle hablar de la psicología deportiva como tal? O sea, ¿hay registros de que, no voy a decir si te va bien o mal como psicólogo deportivo, pero me refiero a los clubes, a la gente que practica un deporte? ¿Tiene hábitos, conoce este área o dentro de tu experiencia es algo que falta explotar todavía? Falta explotar, y eso en cierto punto está bueno, ¿sí? A nivel nacional, la psicología del deporte es nueva, digamos, dentro de las ramas de la psicología, ¿no? Yo siempre me sigo formando con ABDA, que es la Asociación de Psicólogos del Deporte Argentino, y ABDA cumplió hace no mucho 30 años. ¿Sí? Wow. Entonces es bastante nuevo. En el Valle se conoce la psicología del deporte, estos años se hizo un poco más conocida, pero de igual forma, cada vez que un deportista consulta, ¿sí? Siempre comienzo por la psicoeducación. Bien. ¿Sí? Porque eso es algo que sirve para visibilizar, lo mismo que esto, ¿no? Visibilizar de qué se trata la psicología del deporte y para que el deportista entienda para qué va, ¿no? Y se arme un buen encuadre de trabajo sólido. Sí, porque muchas veces intuyo que tal vez el mito social tiene que ver con ¿por qué voy a hablar de mis problemas con un psicólogo deportivo si yo esto lo dejo afuera de la cancha? Y pienso en que la gran visibilización tal vez que tuvo la psicología como tal dentro del deporte en los últimos años fue a raíz de los últimos mundiales, de los últimos 2 mundiales, en donde la selección habló de manera muy abierta a ciertos jugadores sobre la importancia de los espacios terapéuticos, del trabajo sobre un montón de cosas. Y eso me lleva a pensar en la siguiente pregunta. ¿De qué manera la psicología del deporte ayuda a gestionar estas situaciones de presión, ansiedad, frustración, antes, durante y después de las competencias? Bien. Sí, Argentina, digamos, al ser un país muy pasional, si se quiere, ¿no? Y muy futbolero, empezó a escuchar los relatos, por ejemplo, el Dibu Martínez, ¿sí? Por ahí Messi también en su momento, un poquito más tarde, también habló, Enzo Fernández. Entonces ahí es como que, wow, si a esto les sirve, ¿entendés? O si ellos usan esto, es como... A ver, capaz que es un mal ejemplo, ¿no? Pero es como la ropa que usan, ¿no? Le vi a Messi con tal marca, yo quiero la misma, ¿no? Es una cuestión de querer parecerse a esos ideales muchas veces. Entonces, bueno, eso validó mucho el rol del psicólogo deportivo dentro del deporte en Argentina. Y se trabaja de distintas formas. Hay test que miden, ¿sí? Previo a competencias, por ejemplo, ¿no? La ansiedad, ¿sí? Y test que se miden posterior a la competencia. ¿Sí? Mira, no sabía. Haces un pro y un contra. Sí, son evaluaciones comunes, ¿sí? No muy sofisticadas, pero que te dan valores, entonces vos tenés referencia, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque hay un trabajo muy largo y previo antes para que el deportista dentro, ¿sí? del accionar, del ejercicio, digamos, de la competencia, ¿sí? Pueda, ¿sí? Reconocer. No trabajar ahí, porque no se trabaja ahí, sale todo. ¿Sí? Ahí
como siempre les digo a los deportistas, vos cuando vas a competir tenés que hacer lo que sabes, no piensen hacer algo nuevo, novedoso, no quieras hacer algo excéntrico porque vamos mal. Entonces, esa identificación ayuda a que en el posterior por ahí se vean resultados distintos, ¿no? Ok, bien. Y pienso en algo más que también vos trajiste como al Dibu a la mesa. Cuando el Dibu habló de su psicóloga, todo el mundo dijo, ¿quién es la terapeuta del Dibu? Vamos a hacerle un monumento, no sé, una estampita, algo. Y eso me lleva a pensar, el psicólogo deportivo, ya sea individual o grupal, ¿necesita estar el día del evento deportivo? ¿Lo suele acompañar o el trabajo se puede hacer también sin pertenecer al evento como tal? Las dos cosas. Okay. Hay una gran referente en Argentina que salió en las Olimpiadas últimas hablando con un lanzador de jabalina. Sí. ¿Sí? No me está saliendo el nombre. Sí. La cuestión es que ella en ese momento hizo una intervención ahí con él y todas la miraban, digamos, en la tribuna estaba la valla, ella se acercó y el chico se acercó y empezaron a hablar y bueno, después continuó, digamos, con el segundo o tercer lanzamiento. Pero puede acompañar, depende, digamos, mucho de qué rol ocupe, ¿sí? El psicólogo, ya que puede estar dentro de una institución, ahí es más fácil, ¿no? Puede formar parte del staff, digamos, del cuerpo médico o del staff deportivo, ¿sí? Puede ser asesor también de un club, ¿sí? O puedes trabajar de manera individual, como por ahí yo hago generalmente en mi caso, y en algunas veces acompañar al deportista, más que nada por ahí para hacer observaciones o para ver si lo que estuvimos trabajando resultó, ¿sí? ¿Con qué es más difícil trabajar? ¿Con el deportista tal vez más profesional o el amateur? ¿Qué sentís vos que es como tu desafío como terapeuta? Mira, los deportistas somos muy especiales. Ah, bueno, me encanta. Sí. Para llegar a ciertos niveles tenés que tener un rasgo marcado, si se quiere, de obsesividad, ¿no? Lo que te hace muy particular en esto de perfeccionarme constantemente. Entonces podemos ser muy demandantes, ¿sí? Con el terapeuta, con el psicólogo deportivo, en este caso. Y en esa situación, ya sea amateur o ya sea de elite, digamos, si sos así, va a ser lo mismo. Generalmente, obviamente, si trabajas con personas de elite, buscas mucho más el detalle. ¿Por qué? Porque digamos que la psicología en el deporte ingresó un poco por eso, ¿no? Como otras ramas de las ciencias de la salud. Cuando lo físico que vos marcabas hoy, que al principio fue importante, se emparejó en todos, ya empezaron a buscar a ver qué marcó la diferencia. Nutricionista, podólogo, y ahí llamamos los psicólogos, ¿no? Bien. Para trabajar la parte mental. Y pensando no en esta diferenciación del que hace deporte más de elite o alto rendimiento versus el que lo hace de manera recreativa o amateur. ¿Cuál es la diferencia de la intervención? Porque capaz que yo voy al gimnasio porque simplemente me gusta y tengo ganas de hacer algo distinto y alguien me dice, che, deberías ver un psicólogo deportivo. Y capaz que yo digo, ¿pero para qué? Si no lo estoy haciendo de manera profesional. ¿Sirve, no sirve? ¿Cuál es la intervención que se busca desde la mirada de la intervención cuando es alguien que lo hace por recreatividad o por amateur? Bien, volvemos a esto del rasgo obsesivo, ¿no? Vos capaz haces baile, ¿sí? O gimnasio, pero te incomoda mucho, la estás pasando mal porque no me sale un paso y al final del año, en el acto que hagamos, yo no me quiero ver así, ¿sí? Quiero hacerlo mejor y la estoy padeciendo. Bueno, esa es una competencia interna, si se quiere, ¿no? Lo mismo que capaz la persona que va al gimnasio no es tan común, ¿sí? En ese ejemplo, pero le puede llegar a pasar con llegar al verano, digamos, de tal o cual forma, ¿sí? Esa por ahí sería la diferencia. En todos los casos, lo que se ve, o una señal importante para asistir a un psicólogo deportivo, tiene que ver con sentir displacer o ya no sentir o conectar de la misma forma con la actividad física o el deporte que haga, sea a nivel amateur, profesional, ¿sí? O no. Bien.
Y me voy a salir un poquito tal vez del eje que habíamos pautado, pero se me ocurre una pregunta que capaz que mucha gente que nos está escuchando y nos está viendo pudiera tenerla en este momento. Dentro del deporte existe todo lo que nosotros conocemos socialmente como los trastornos de alimentación y todo lo que tiene que ver con la visibilidad que le da cada persona a su cuerpo, cómo se siente, cómo ve su reflejo, ¿no? en un espejo. ¿Es un aspecto que vos sentís como terapeuta que creció durante el tiempo dentro del deporte, o el deportista no es tan habitual que ponga el foco ahí? ¿Qué es lo que pensás respecto a esto? Depende también del deporte. Okay. Porque, por ejemplo, un rugbyer, no, ¿entendés? O sea, que tenga trastorno alimentario puede pasar, pero no es tan habitual como sí puede llegar a ser, por ejemplo, en lo que son gimnasias. Bien. ¿Sí? O bailes, ¿sí? Gimnasia artística, patín, por ejemplo. ¿Sí? En esos casos puede llegar a pasar porque el deporte tiene un componente muy fuerte de lo que es la imagen. ¿Sí? Cuando una patinadora hace una figura, digamos, mientras más lineal, creo que se dice, estilizada. Claro, estilizada esté, también es un puntaje que por ahí le suele favorecer en frente de los jueces o los árbitros. El rugbyer no, o el futbolista tampoco, ¿sí? O el boxeador, digamos. Claro. ¿Sí? Lo que suele pasar capaz en las competencias, hablando de boxeadores o de deporte de combate, es que se mide mucho el peso por categoría, ¿no? Entonces pueden haber ciertas desregulaciones en la alimentación que hagan que el deportista tenga algún problema en la alimentación, o sea, engorde y quiera bajar, digamos, claro, aumente de peso y quiera bajar, digamos, en 3 semanas todo lo que consumió, lo que aumentó, y eso genera obviamente un impacto muy fuerte en la fisionomía, ¿no? En la fuerza, en la energía, en la elasticidad, y hasta puede llevar en muchos casos a la lesión. Sí. Y para empezar como a cerrar con este tema, no podemos evitar pensar también en redes sociales, y que hoy también la viralización de muchos tips o de videos de autoayuda, entre comillas, para mejorar ciertos rendimientos deportivos. No sé, come lechuga una semana y vas a llegar más ligero, haz esta dieta y tu rendimiento va a mejorar. O también la autoadministración de proteínas y suplementos que prometen un montón de beneficios que terminan siendo totalmente contraproducentes. ¿Qué impacto empieza a tener esto en la psiquis del deportista que lo consume? Y también teniendo en cuenta que hoy los adolescentes es lo que más influenciable está al alcance de este tipo de contenido. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué sugerencia das para la gente que consume ese contenido, para los padres que tienen hijos deportistas que pueden estar en contacto con este contenido en redes sociales? Bien, mira, como en todos los espacios o profesiones, digamos, hay cosas muy buenas y otras que, bueno, tienen o buscan más el lado de la visualización, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ver de dónde viene esa información. Porque hoy en día esto de scrollear, digamos, como dicen los adolescentes, ¿sí? Hace que por ahí no me detenga yo a ver quién es Pepito, ¿sí? Y simplemente me quede con que para bajar la ansiedad, ¿sí? Respiro, pienso en algo lindo que me va a pasar y salgo al campo de juego, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Bien, pensaba, ayer justo encontraba un video en una de las plataformas de una youtuber muy reconocida en Argentina, que ella como mostraba su rutina de entrenamiento y mostraba que ella tenía una alimentación alta en proteína, que comía mucho huevo, mucho pollo, claro, como toda la cuestión de las carnes, ¿no? Y ella contaba todo lo que hacía, que su cuerpo había mejorado, había cambiado, y la gente como que le preguntaba qué profesional la estaba acompañando, dónde había... Y ella dijo, no, todo esto es ChatGPT y a mí me funciona, pero ustedes consulten a un profesional. Y pienso en ese riesgo, ¿no?, que muchas veces tenemos hoy con las plataformas y los adolescentes, con tanta vulnerabilidad también de desarrollo mental, cognitivo y ese poder de autonomía que empieza a surgir frente como a estos mensajes de doble discurso. Yo lo hago como influencer solo, pero vos por favor consulta a un profesional. Y pienso en los riesgos también de tener por ahí eventos médicos de salud que no puedan estar en el registro por mejorar un rendimiento. Ahora,
Pensando en esas señales que hacen que justamente uno pueda realmente acudir a un psicólogo deportivo, ¿qué sugerencia o recomendación le das vos si hay entrenadores, clubes o deportistas que por ahí no conocían este tipo de disciplina, de área dentro de la psicología y que están dudando si la necesitan o si quieren o no probar al respecto? ¿Cómo invitas a alguien a que se anime a incursionar en el mundo de la terapia deportiva? Bien, con la consulta, ¿sí? Okay. Una simple consulta en donde se saquen todas las dudas que tengan, obviamente, ¿no? Eso es fundamental para que la otra parte entienda bien de qué se trata. Volvemos a esto de la divulgación, ¿sí? La psicoeducación, como conocemos en nuestra profesión. Eso es importantísimo, ¿sí? Ya sea, repito, ¿no? Asesorando a un equipo por un momento en particular. Me han escrito, ¿no? Para, creo que era hockey, que iban a llegar a la semifinal y viajaban a otro lado, y los chicos nunca habían viajado y demás. Uh-huh. Genial, se puede trabajar también en ese momento en particular. O por un caso también en cuestión de, no sé, problemática dentro del vestuario, okay. ¿sí? Entre líderes o referentes, ¿sí? O grupos. Pero con la consulta, ahora vamos a pasar mi Instagram, mi número, sí. Pero tranquilamente ahí. O si conocen algún otro colega que trabaje en psicología del deporte, también, ¿sí? Invito no hay a muchos que acá se en la informen. zona. Conozco pocos. Pero no es lo mismo que encontrar uno clínico, por ejemplo. Claro, no. Repito, al ser nuevo, ¿no? Formarse en esto, digamos, lleva su tiempo y no somos muchos, ¿sí? Uh-huh. Pensando en todo esto que mencionabas recién, qué importante es cuando uno por ahí se va a enfrentar a ciertos desafíos deportivos, el poder estar acompañados. Yo creo que no hay ningún deportista que haya hablado de la psicología públicamente que no haya dicho la diferencia de sentir, la contención también, porque genera mucha presión, sea o no para un rendimiento visual y todos esos miedos y esas cosas que aparecen siempre ante la duda del fracaso. Pienso en los Juegos Olímpicos, que también es como una vara bastante alta a veces de trabajar y de pensar. Es lo más, a mí me encantaría estar ahí. O sea, para mí... Apuntás a eso. Sí, no, los Juegos Olímpicos es bueno, lo si alguien nos está viendo... Lo mejor. Pero vos ponete a pensar, ¿no? Que primero, todos idealizan ser deportistas de élite, uh-huh. ¿Sí? Pero muchos deportistas de élite afirman lo mismo que digo yo. Muchas veces el deporte de élite no está ligado a la salud. Hay muchísimo sacrificio. Sí. Imagínate vos, que vos te desarraigaste de tu casa temprano, no sé, a los 12 años. Te fuiste a vivir solo en un lugar, digamos, con muchos otros chicos. La padeciste porque venís del interior, supongamos, no viviste cumpleaños, navidades con tus viejos, pero llegó el día y la pegaste, ¿sí? Te llaman de clubes grandes y empezás a cambiar tu ritmo de vida, ¿sí? Y tu economía y tu círculo. Exactamente. Y bueno, eso es interesante para cuando hable Marcos, que seguramente uh-huh. tocará un poco este tema, ¿no? De cómo hay que tener cuidado y contención ahí. Pero bueno, vayamos a esto, ¿no? Vos la estás pegando, pero ¿cuál es el miedo? Lesionarme, uh-huh. Que decaiga mi rendimiento y ¿qué hago ahora? ¿Sí? Y ni hablar, siento yo, que cuando tal vez sos la promesa de tu familia de salir adelante. Bueno, vos sos el sostén, claramente. A Tevez no le pasó lo mismo, pero Tevez contaba que él tenía muchos familiares dentro de lo que era Fuerte Apache, y cuando él pasó de Boca a Corinthians, él le compró una casa a cada, ¿me entendés? A cada familiar. Entonces, yo en ese momento dije, ¿por qué no fui familiar? Hola, tío. No, primo segundo, algo. Él le compró, ¿viste? Entonces, sienten esa presión o esa carga muchas veces que capaz se ponen ellos mismos, ¿no? Entonces, sí. Ahí es donde también el psicólogo deportivo acompaña y contiene muchas veces. Ahora, duda particular escuchándote hablar de eso. ¿El psicólogo deportivo trabaja con la familia también por estas cuestiones de la presión y de los distanciamientos? Sí. Porque pienso en algo, no sé si es por ser mujer o qué, en las mal conocidas botineras, que obviamente dejan todo y dan todo muchas veces por amor o porque lo querramos decir, por acompañar a ese deportista.
Y no solamente en el mundo del deporte, pienso en todos los deportes cuando por ahí hay esto de grandes mudanzas, esto de cambiar de cultura, ni hablar cuando hay hijos. ¿El psicólogo deportivo trabaja esto o por ahí corresponde más a otra línea de intervenir, de acompañar? Mencionaste dos cosas, ¿no? Primero los niños, por ejemplo, los chicos, ¿sí? que dejan su casa, su hábitat para ir a un club a Buenos Aires generalmente, se trabaja con la familia, ¿sí? Porque esos padres hacen un esfuerzo más que lo económico, que queda en segundo plano, emocional, ¿sí? Porque no sé si los que tengan hijos, ¿no? Dejar a un hijo, o sea, distanciarte a un hijo a tan temprana edad, ya me da piel de gallina. Yo no sé si lo haría, pero bueno, es un momento en donde creo que se trabaja mucho con los padres para que entiendan, ¿no? Y que se forme una buena red de contención también con este niño o niña que va a un lugar distinto, nuevo, a cumplir sus sueños, porque es eso, ¿no? Me ha pasado y estoy trabajando con un deportista que ahora está en Buenos Aires y ha pasado por momentos duros y por suerte, ¿no? Pues la familia pudo seguir, digamos, bancando el psicólogo deportivo también. La estamos llevando y se ha logrado asentar. Bueno, ahora le pedís que te firme un contrato de exclusividad y que no te deje por nada del mundo hasta que te lleve allá arriba. Pero bueno, qué interesante y cuánto hay también por conocer y poder charlar al respecto pensando en las 1001 posibilidades y probabilidades que existen de intervención y de curiosidad también frente al ámbito deportivo. Por ahí, para los que no saben, Mati trabaja en el Colegio de Psicólogos de manera actual y estamos buscando la manera de que pueda armar algo referente al deporte, porque sabemos que muchas veces el deporte funciona como medio mal popularmente conocido salvador y canalizador para muchos adolescentes, y que también a veces tener el contexto y la perspectiva psicológica dentro del deporte termina siendo mucho más beneficiosa cuando se trabaja en conjunto a otras áreas. Entonces, también es un lindo proyecto pensar en que en algún momento podamos tener también nuestra propia comisión como colegio para poder ofrecer también servicios al respecto. ¿Dónde te encuentra la gente si tiene dudas sobre el deporte que hace, su rendimiento, sea amateur o esté incursionando en el camino profesional? Bien. Puntualmente por WhatsApp, 299-674-4856. O por redes. Ay, sí, por favor, que quiero que vean esos videos que tenés todos producidos. No me acuerdo, yo debo admitir que lo uso porque... Lic Matías Fernández, ¿no es? No sé, bueno. pará, vamos a chequearlo porque si no... porque la verdad que el trabajo que hace Mati es sumamente interesante y está bueno también tenerlo en cuenta para poder... buscar información al respecto. Fernández-Matías.lic. Ahí está, ¿viste? Algo de eso tenía. Bueno, Mati, gracias por acompañarnos, por poder contarnos un poquito más sobre esta hermosa disciplina y, bueno, muchos éxitos en lo que venga para tus deportistas pacientes y que puedan poder lograr todos esos objetivos y metas que se propongan dentro de la terapia. Gracias a vos, Javi, por el espacio y, bueno, espero que les haya interesado. Cualquier duda, me escriben. Y te esperamos próximamente, porque ahora que se viene el Mundial, vamos a tener sección, no sé, de chimento para saber qué pasa desde la psicología con el rendimiento de la selección. Ahí nosotros, ¿no? No, obvio, totalmente. Tratar de que nuestras expectativas no se vayan para... Bien, bueno, y a ustedes que están del otro lado, vamos a ir a una pequeña tanda para poder continuar con el programa de hoy.